vamos a hablar de la distribución de probabilidad binomial. Entonces, considerad esta situación, ¿vale? Vamos a empezar con un ejemplo introductorio. Imaginad que estáis apostando contra otra persona a que vosotros lanzáis un dado y sale el número 1, ¿de acuerdo? Entonces, en esa experiencia aleatoria, lanzamos un dado, el éxito para vosotros se corresponde con el suceso E, obtener un 1, ¿vale? Y el fracaso, pues se corresponderá con el suceso opuesto, ¿vale? El suceso complementario, que será no obtener un 1, ¿bien? Bueno, aquí, evidentemente, pues E y F son complementarios. En vez de escribir F así, podría haberlo escrito como E complementario, es decir, que no ocurra un éxito, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué le ocurre a las probabilidades? Pues bueno, la probabilidad de obtener un 1, es decir, la probabilidad del éxito, pues va a ser casos favorables 1, partido de casos posibles 6. Bueno, pues a la probabilidad de obtener éxito le vamos a llamar siempre por P minúscula, ¿de acuerdo? Ahora, la probabilidad de obtener un fracaso, es decir, de perder la apuesta, pues como F es el suceso complementario E, pues será siempre 1 menos P, ¿vale? 1 menos la probabilidad de éxito, que lo vamos a escribir siempre con la letra Q, ¿vale? Éxito, probabilidad de éxito P minúscula, probabilidad de fracaso Q minúscula. Bueno, en este caso nos queda 1 menos 1 sexto, 5 sextos, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a considerar la siguiente situación. En vez de lanzar el dado una vez, vamos a lanzar el dado 3 veces seguidas. Y lo que vamos a hacer es contar el número de éxitos que hemos obtenido en esas tiradas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, vamos a hacer como en el tema anterior, pues vamos a tratar esto con un árbol, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos. La primera vez que lanzamos el dado, pues, ¿qué puede ocurrir? Pues en la primera tirada puede ocurrir obtener un éxito o un fracaso. La probabilidad del éxito es P, que bueno, habíamos visto que es un sexto. Y la probabilidad de fracaso, pues Q, ¿vale? Que habíamos visto que es 5 sextos. Bueno, pues este es el primer experimento. Ahora, de aquí, aquí y aquí y aquí, pues van a salir otras dos ramas, ¿no? Que se corresponden a la segunda parte del experimento, ¿de acuerdo? Si obtenemos un éxito, pues luego volvemos a tirar y puede ocurrir un éxito y un fracaso. Y aquí lo mismo, un éxito y un fracaso. ¿Varían las probabilidades? Bueno, recordar que si los sucesos, si las experiencias aleatorias fueran dependientes una de otra, como ocurría, pues, por ejemplo, cuando pasábamos bolas entre distintas urnas, pues esta probabilidad de aquí podía no ser igual que esta probabilidad de aquí. Pero ¿qué ocurre? Si yo lanzo un dado y obtengo un éxito, es decir, un 1 en la primera, en principio tendré la misma probabilidad si lanzo el dado otra vez. Es decir, la segunda tirada que haga, la que se corresponde hasta aquí, las probabilidades no dependen de lo que hemos obtenido en la primera tirada, ¿vale? Son independientes entre ellas. Por lo tanto, en este caso, la probabilidad de obtener un éxito en la segunda tirada sigue siendo lo mismo que la probabilidad de obtener un éxito en la primera tirada, ¿vale? P, P y el fracaso lo mismo, Q y Q. Y bueno, como son tres, pues vamos a completar el diagrama en árbol, ¿vale? El árbol, y quedaría así, pues esta es la segunda parte del experimento. La tercera tirada, pues sería esta de aquí, ¿vale? Es decir, tenemos ya el árbol construido. Bueno, yo ya lo tenía preparado para no perder mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a resumir entonces al lado del árbol qué está ocurriendo en cada una de las ramas del árbol, que recordar que cada una de las ramas cada una de las ramas del árbol, pues al final se corresponde con un suceso elemental, ¿bien? Entonces, esta primera de aquí, a la que acaba aquí, pues bueno, que son 3 éxitos, ¿no? 1, 2, 3, éxito, éxito, éxito. Esta de aquí, éxito, éxito, fracaso, éxito, éxito, fracaso, éxito, fracaso, éxito. ¿Bien? Esta de aquí, pues será éxito, fracaso, fracaso. Esta de aquí, fracaso, éxito, éxito. Que bueno, estoy viendo que lo tengo mal escrito. Dame un segundo. Aquí. Fracaso, ¿no? Éxito. Éxito. Esta de aquí,
será fracaso, éxito, fracaso. Esta de aquí será fracaso, fracaso, éxito. Y esta fracaso, fracaso, fracaso. ¿Vale? Pues bueno, estos son los posibles resultados, ¿de acuerdo? Que pueden ocurrir cuando lanzamos el dado 3 veces seguidas. Entonces, con esto, pues ya podemos calcular probabilidades, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo os pregunto, calcular la probabilidad de obtener 3 éxitos, es decir, de que X, ¿vale?, que era el número de éxitos, sea igual a 3. Pues bueno, venimos a ver el árbol y a ver, ¿cuál es la única de estas opciones en la que tenemos 3 éxitos? Pues bueno, fijaros que es esta de aquí, ¿no? En esta tenemos 2 éxitos, en esta 2, en esta 1, en esta 2, en esta 1, en esta 1 y en esta ninguno. Vale, por lo tanto, será esta de aquí. Bien. ¿Y cuál es la probabilidad de este suceso? Pues fijaros que será, pues tenemos que ir multiplicando cada una de las probabilidades de las ramas que componen el suceso, ¿vale? Será P por P y por P, ¿bien? Es decir, P por P y por P, P al cubo, ¿bien? Bueno, pues ya está. La probabilidad de obtener X igual a 3, pues será P al cubo, que bueno, habíamos quedado que P, pues era igual a un sexto. Por lo tanto, un sexto al cubo, que, bueno, esto nos queda 1 partido de, quiero recordar, 216. 216, sí. Vale. Bueno, normalmente las probabilidades se escriben en número decimal, ¿de acuerdo? Pero yo lo voy a dejar así. Entonces, más que la probabilidad en sí misma, me interesa que os fijéis en esta parte de aquí, ¿vale? Fijaros como aquí tengo la probabilidad de obtener 3 éxitos, pues va a ser la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos que me están pidiendo. Es decir, que este número coincide con el número de éxitos, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente. Probabilidad de obtener 2 éxitos. Pues venga, vamos al lío. 2 éxitos. ¿Qué sucesos se corresponden con 2 éxitos? Pues mira, fijaros, este, éxito, éxito, fracaso, este, éxito, fracaso, éxito, y hay uno más, ¿no? Que es este de aquí. Fracaso, éxito, éxito. Los demás, pues ya tienen 2 fracasos o 3 fracasos. Bien. Entonces, ¿cómo nos quedan las probabilidades? Pues vamos a ir mirándolas una por una. Para este de aquí, pues fijaros que lo que tengo es P, ¿no? P y Q. ¿Bien? Es decir, la probabilidad de este suceso será P por P y por Q. Es decir, va a ser P al cuadrado por Q. ¿Bien? Vamos con el de abajo. El de abajo va a ser, pues, P por Q y por P, ¿no? Que al final P por Q y por P, pues sigue siendo P al cuadrado por Q, ¿no? ¿Sí? Solo que en distinto orden, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Y esta de aquí, pues fijaros que será Q por P y por P, que de nuevo me quedan 2 P's, ¿no? Y una Q, es decir, P al cuadrado por Q. Es decir, que lo que va a ocurrir aquí es que, aunque me van a aparecer en distinto orden, al final me van a aparecer siempre multiplicadas 2 P's y una Q. Es decir, me va a aparecer que los 3 sucesos, ¿no?, tienen la misma probabilidad, P al cuadrado por Q. Por lo tanto, ¿cuál será mi probabilidad? La probabilidad de que X sea igual a 2. Pues será, fijaros, la probabilidad P al cuadrado por Q, es decir, la de uno de estos, ¿no?, multiplicado por el número de veces, ¿no? Es decir, multiplicado por el número de sucesos elementales, ¿de acuerdo? Que serían este y este, es decir, el número de caminos, ¿vale?, que podemos realizar para llegar a 2 éxitos. ¿Comprendéis? En este caso será 3, ¿vale? ¿Comprendéis? Bueno, esto al final, ¿qué me quedaría? Pues bueno, me quedaría 3, ¿no?, por P, que es un sexto, ¿no?, la probabilidad de éxito,
al cuadrado por la probabilidad de fracaso Q, que recordar que era 5/6, ¿no? Bien. Bueno, esto lo calcularíais, pero a mí lo que me interesa más que la probabilidad en sí misma es que os fijéis en la expresión que nos está quedando, ¿vale? Un segundo, voy a quitar esto aquí que no me quedó muy bien. Así. Voy a poner el 3 en el punto. Bien. Bueno, lo que me interesa es que os fijéis en esto de aquí, ¿vale? En la expresión que nos queda. ¿Qué expresión nos queda? Pues bueno, fijaros que nos queda aquí delante, pues lo que os decía, el número de sucesos elementales que verifican que hay dos éxitos. ¿Comprendéis? En este caso ya hemos visto que son 3. Y luego aquí nos queda la probabilidad de éxito P elevado al número de éxitos que estamos buscando. ¿Comprendéis? Y luego me queda Q elevado a ¿qué? Pues bueno, Q elevado a 1, ¿vale? Es decir, la probabilidad de fracaso, que es Q, elevado a ¿qué? Pues, evidentemente, al número de fracasos que tenemos, que es 1, porque si tenemos 3 tiradas y obtenemos 2 éxitos, pues tendremos un fracaso. ¿Entendéis? Vais viendo el patrón. Lo que va a ocurrir siempre es que lo que vamos a tener es aquí delante el número de caminos posibles para llegar a eso, es decir, el número de sucesos elementales que verifican x igual a 2, ¿vale? Número de éxitos igual a 2. Aquí la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos, ¿bien? Y la probabilidad de fracaso elevado al número de fracasos. Así de sencillo. Vamos a ver otro. Por ejemplo, la probabilidad de obtener un éxito. Pues, ¿qué será? Pues vamos a ello. Aquí tenemos, a ver, ¿dónde hay un éxito? Pues aquí, ¿no? Éxito, fracaso, fracaso, ¿no? Fracaso, éxito, fracaso. Fracaso, fracaso, éxito. ¿Qué será entonces? Pues bueno, de nuevo tendremos el número de sucesos elementales, ¿no? Que verifican x igual a 1, es decir, 3, multiplicado por la probabilidad de cada uno de estos sucesos elementales, ¿no? ¿Qué será? Pues bueno, fijaros que será P por Q y por Q, es decir, P por Q al cuadrado. Y lo mismo en las otras 3, ¿vale? Me van a aparecer en distinto orden, pero al final va a haber una P y 2 Qs. Bueno, pues aquí tendremos 3 veces P por Q al cuadrado. Bien, veis que sigue la misma estructura de la que estamos hablando. Tenemos número de sucesos elementales delante. Aquí P elevado a 1, que es el número de éxitos, ¿vale? Es decir, la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos. Y ahora Q elevado al número de fracasos, ¿no? Porque si tenemos 3 tiradas, ¿no? Y en una obtenemos un éxito, tendremos 2 fracasos, que es lo que estoy poniendo aquí. ¿Se entiende? Siempre la misma estructura. Y, en último lugar, probabilidad de obtener 0 éxitos, pues ¿qué será? Pues fijaros que solo nos queda este experimento de aquí, ¿vale? Es el único en el que tenemos 0 éxitos, es decir, en el que tenemos todos fracasos, que será, pues bueno, Q por Q y por Q, Q al cubo. De nuevo, entonces, vemos que sigue la misma estructura. ¿Qué ponemos delante? El número de sucesos elementales, que en este caso es 1, ¿no? Solo hay uno de ellos. Luego ponemos P elevado al número de éxitos, ¿no? Que en este caso es 0. ¿Bien? Y luego ponemos Q elevado al número de fracasos, que será, pues, 3 menos 0, ¿no? Es decir, 3. ¿Vale? Como esto, multiplicar por 1 es 1, como no multiplicar por nada, y P elevado a 0 es 1, ¿no? Al final lo que me va a quedar es Q al cubo. ¿Bien? Es decir, 5/6 al cubo. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto, digamos, la estructura de cómo podemos calcular las probabilidades en cada una de las probabilidades en este experimento. Vamos a ver ahora otro similar, ¿vale? Entonces, imaginaros que esta vez, en vez de lanzar el dado 3 veces, la lanzamos 10 veces seguidas. En el anterior, aunque nos quedaba un poco grande el árbol, era viable trabajar con él, ¿no? Se puede hacer perfectamente en una libreta. Pero imaginad que queréis hacer lo mismo
con una tirada, con 10 tiradas, ¿no? Pues tendríais que empezar haciendo aquí, aquí otras 2, aquí otras 2, aquí otras 2, en fin, os ocuparía bastante. Y si en vez de poner 10 tiradas pusieseis 100, la verdad es que ya sería completamente inviable. Con 10 difícil, pero con 100 imposible, ¿no? Pero lo que podéis hacer es utilizar lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿vale? Es decir, vamos a utilizar la estructura que hemos visto antes para calcular esas probabilidades. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de obtener 10 éxitos? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, primero delante, ¿qué ponemos? Pues ponemos el número de sucesos elementales que verifican eso, ¿no? ¿Qué será? Pues bueno, 10 éxitos solo puede ser de una manera, ¿no? Que es éxito, 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 todo es éxito, ¿no? Pues por lo tanto multiplico por 1, ¿vale? Luego ese 1, pues me queda multiplicado por la probabilidad de éxito, ¿no? Elevado al número de éxitos, que es 10, ¿no? Y luego multiplicado por la probabilidad de fracaso elevado al número de fracasos, que es 0, ¿no? Es decir, me va a quedar al final P elevado a 10, que es un sexto elevado a 10, que bueno, si lo calculáis, os da... un segundo. Pues va, os da un número muy pequeño, ¿de acuerdo? Del orden... Un número del orden, pues, 10 elevado a menos 8, ¿vale? Dicho, traducido esto, pues si lanzáis 10 veces un dado, la probabilidad de obtener 10 veces seguidas un 1 es prácticamente nula, prácticamente imposible. ¿Bien? Bueno, vamos ahora, esta es fácil, pero vamos con una un poco más complicada. Vamos a calcular la probabilidad de obtener 7 éxitos, es decir, que nos salga 7 veces el 1. ¿Qué será? Pues bueno, aquí delante lo que vamos a tener que poner es el número de sucesos elementales que verifican x igual a 7, es decir, el número de sucesos elementales en los que hay 7 éxitos. Vamos a dejarlo un momento aquí, ¿vale? ¿Y aquí qué tenemos que poner? Pues tenemos que poner P, probabilidad de éxito, elevado al número de éxitos, que es 7, y aquí Q, que será la probabilidad de fracaso elevado al número de fracasos. ¿Cuántos serán los fracasos? Pues bueno, serán evidentemente, si tenemos 10 veces, si hemos lanzado 10 veces el dado y hemos obtenido 7 éxitos, pues será 10 menos 7, 3 fracasos. ¿Comprendéis? Ahora, esto de aquí es lo que realmente es un poco complicado de calcular si no os dicen nada. Pero yo os voy a explicar ya directamente cómo se calcula, ¿vale? Pues este número de aquí, es decir, el número de sucesos elementales, el número de ramas del árbol que verifican x igual a 7, es decir, que tienen 7 éxitos, pues se calcula utilizando lo que llamamos los números combinatorios, ¿de acuerdo? En este caso, pues esto será el número combinatorio 10 sobre 7, que viene definido por la siguiente expresión, ¿vale? 10 factorial, que es este número de aquí, ¿no? Partido de 7 factorial, ¿de acuerdo? Y también partido de la diferencia de estos dos, 10 menos 7 factorial. Y muchos me diréis, ¿qué es eso de factorial? Bueno, si lo habéis visto bien y si no, tampoco tiene mucha complicación. Factorial de un número, por ejemplo, el factorial de 10, no es más que coger ese número, 10, e ir multiplicando todos los números menores que él hasta 1, ¿no? Por ejemplo, el factorial de 10 será 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Así de sencillo, ¿vale? Factorial de 7, pues será lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que es de 7. 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Bien? Y la factorial está aquí, 10 menos 7 factorial, pues bueno, será evidentemente 3 factorial, ¿no? 10 menos 7 es 3, pues bueno, será 3 por 2 por 1.
¿Hace falta hacer todos estos productos? Pues no, ¿vale? No, por una sencilla razón. Vosotros podéis simplificar esa fracción hasta que quede un número bastante sencillo de calcular, ¿vale? ¿Qué será? Pues bueno, simplemente escribimos aquí 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y aquí abajo nos queda 7 factorial, ¿no? Que es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y aquí me queda 3 factorial, que es 3 por 2 y por 1. Y ahora fijaros que todo esto, ¿no? Se me puede simplificar con todo esto, sin ningún problema. ¿Vale? Aparecen los factores todos, tanto arriba como abajo. Y ahora, pues bueno, puedo seguir simplificando. Fijaros que si divido 9 entre 3, obtengo un 3. ¿Bien? Y si divido 8 entre 2, obtengo un 4. Bueno, entonces al final, ¿qué nos queda? Nos queda 10 por 3 y por 4. ¿Vale? Que es 4 por 3, 12, por 10, 120. ¿Veis qué sencillo? Bien. Por lo tanto, el número de sucesos elementales en los que hay 7 éxitos, pues es 120. Pues ya tenemos calculada la probabilidad, o bueno, por lo menos escrita cómo se calcula. Será 120 por P elevado al número de éxitos, 7, por Q elevado al número de fracasos, que es 3. Al final, ¿qué me queda? Pues bueno, me queda 120, ¿no? Por 1/6 elevado a 7, por Q, que recordad que era 5/6 elevado a 10 menos 7, que es 3. Bueno, si calculáis esto, ¿vale? Esto os va a dar aproximadamente 2 por 10 elevado a menos 4, es decir, 0,0002, que también es una probabilidad muy pequeña, ¿vale? Es una probabilidad, 2 probabilidades de cada 10.000, ¿no? Es decir, que de cada 10.000 veces que hagáis este experimento, lanzar 10 veces el dado, solamente aproximadamente en 2 de ellas, pues obtendréis 7 éxitos, ¿vale? Bueno, sigue siendo bastante baja, aunque aún así bastante más alta que la anterior. Bien, entonces, con esto que acabamos de ver ahora, ya hemos visto lo que es lo básico de la binomial, ¿vale? Ahora simplemente vamos a definirlo, definir bien la binomial y, bueno, dejar claras las cosas, pero en principio ya lo hemos visto prácticamente todo. Entonces, vamos a definirlo. Vamos a definir distribución binomial. Entonces, considerar que tenéis una experiencia aleatoria, ¿vale? Con 2 posibles resultados. Éxito, pensar en obtener un 1 en la experiencia anterior, y fracaso, pensar en la anterior, pues el fracaso de obtener un número que no fuese 1. Bien, siempre complementarios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que en la literatura se llama experiencias aleatorias dicotómicas, ¿vale? Es decir, de 2 posibles resultados. No es que sea muy importante, pero por si lo veis en algún lugar. Bien, entonces, una experiencia aleatoria con 2 posibles resultados. Vamos a repetir n veces la experiencia aleatoria, ¿bien? Y vamos a contar el número de éxitos obtenidos, ¿vale? Es decir, tenemos una misma experiencia y la repetimos n veces, igual que estábamos repitiendo antes 10 veces la tirada del dado. Bueno, entonces, vamos a decir que la x, ¿vale? Es decir, el número de éxitos obtenidos sigue una distribución de probabilidad binomial, ¿vale? Distribución de probabilidad... Sigue una distribución de probabilidad binomial de parámetros n, ¿vale? Que era el número de veces que repetíamos la experiencia aleatoria, y p, que era la probabilidad de éxito. ¿Bien? Pues bueno, cuando ocurre eso, es decir, que tenemos una experiencia aleatoria dicotómica, es decir, con 2 posibles resultados, con la probabilidad de éxito igual a p, y la repetimos n veces, pues bueno, decimos que el número de éxitos obtenidos pues sigue una distribución de probabilidad binomial de parámetros n y p, así de sencillo. Y eso lo escribimos de esta manera. X sigue una distribución binomial, b de binomial, de parámetros n, es decir, que se repite n veces el experimento, y p, es decir, que la probabilidad de éxito es igual a p. ¿Vale? Así de sencillo. A veces se le pone aquí
en vez de b, así, bi de binomial. Bien, pues si lo veis en algún lugar. Yo prefiero dejarlo así. Bueno, entonces, en los ejemplos anteriores, ¿qué teníamos? Pues cuando lanzamos 3 dados, ¿no? Pues lo que tenemos entonces es, teníamos una experiencia dicotómica, que era lanzar un dado, la probabilidad de éxito era obtener un 1 y la probabilidad de fracaso era no obtener un 1. Pues bueno, la P, en este caso, la probabilidad de éxito, sería 1/6. Bien. Y la n, es decir, el número de veces que repetimos el experimento, pues será 3. ¿Comprendéis? 2. En el ejemplo 2 que vimos, pues lo que hacíamos era repetir la experiencia anterior, pero en vez de 3 veces, 10 veces, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo que nos quedaría es que en ese caso, en el ejemplo 2 que hemos visto, ¿vale? En el lanzamiento de 10 dados, pues lo que será es 10 y la probabilidad de éxito pues seguirá siendo lo mismo. Bien, pues bueno, aquí vemos como los ejemplos anteriores pues siguen ambos una distribución de probabilidad binomial. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una x que sigue una distribución de probabilidad binomial, ¿vale? Entonces, la probabilidad de obtener k éxitos, pues va a ser la que hemos visto antes. Va a ser, primero, el número de sucesos elementales, ¿no? ¿Vale? Es decir, el número de ramas del árbol que llegan a x igual a k, que tienen k éxitos. Pues eso habíamos quedado que será n, es decir, el número de veces que repetimos el experimento, sobre k, que es el número de éxitos. ¿De acuerdo? Luego esto va a quedar multiplicado por p, ¿de acuerdo? Que es la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos. Bien, probabilidad de éxito elevado al número de éxitos. Y q, ¿vale? Que es la probabilidad de fracaso elevado al número de fracasos. ¿Qué será? Pues bueno, será número de fracasos n menos k, ¿no? Es decir, número total de veces que repetimos el experimento menos el número de éxitos. Bien, pues bueno, esto que tenemos aquí es lo que conocemos como función de probabilidad, de la distribución binomial, ¿vale? De la distribución binomial, ¿sí? Es decir, si tenemos una x que sigue que sigue una distribución binomial de parámetros n y p, pues su función de probabilidad, es decir, la probabilidad de obtener k éxitos, pues vendrá dada por esta expresión de aquí. N sobre k, p elevado a k y q elevado a n menos k. Normalmente esto de aquí, ¿vale? La probabilidad de fracaso ya no se escribe como q, sino que se escribe directamente como 1 menos p, ¿vale? Entonces nos quedaría 1 menos p elevado a n menos q. Y si queréis desarrollar aún más, pues bueno, podéis escribir el desarrollo, ¿de acuerdo?, del número combinatorio, que no será más que n factorial partido de k factorial y partido de n menos k factorial. Todo esto multiplicado pues, por p elevado a k y por 1 menos p elevado a n menos k. ¿Vale? Cuando calculéis esto, ¿vale? Este número de aquí, podéis hacer dos cosas. La primera, lo que os he explicado antes, simplificar la expresión, pues bueno, de los factoriales, ¿vale? Y la segunda, pues hay una función en la calculadora que permite calcular esto directamente, ¿vale? Que es la que debéis utilizar. Os lo voy a explicar ahora, ¿sí? Lo único que no debéis hacer es meter en la calculadora esta expresión directamente, ¿vale? La calculadora tiene una función para calcular factoriales, tanto esto como esto, pero no debéis hacer esto porque en ocasiones van a quedar números muy grandes y va a haber errores de aproximación por parte de la calculadora. Sin embargo, con la función que os voy a explicar justo ahora, no lo vais a hacer. Entonces, o a mano o con esta función que os voy a enseñar ahora, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, imaginaros que nosotros tenemos una distribución, una x que sigue una distribución binomial de parámetros
10 y 0, casi voy a poner la coma aquí arriba para que no se me confunda con esta, 0,6, ¿no? Pues imaginaos, por ejemplo, que lo que tenemos es un futbolista, ¿de acuerdo?, que tira 10 penaltis seguidos y que tiene una probabilidad, una efectividad del 60%, ¿vale? Es decir, que acerta el 60% de los tiros, ¿no? Pues si nosotros contamos el número de aciertos que hace, es decir, el número de penaltis que marca, pues esto seguirá una distribución binomial de parámetro 10, ¿bien? 10 penaltis, y en el que la probabilidad de éxito de cada experimento, es decir, la probabilidad de meter el penalti, es 60%, es decir, 0,6, ¿vale? Pues bueno, ¿cómo calculamos, por ejemplo, la probabilidad de que ese futbolista acierte 6 penaltis? Puede acertar desde 0, 1, 2, 3, 4, hasta 10, ¿no? Que es la n. Bien, pues bueno, será n sobre 6 multiplicado. ¿Cómo calcular este número combinatorio de aquí con la calculadora? Pues bueno, lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es, bueno, supongo que todos tendréis un modelo similar a este, ¿vale? Entonces, ¿queréis calcular este número, 10 sobre 6? Pues bueno, lo que tenéis que escribir en la calculadora es 10 combinatorio 6, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, fijaros que aquí en la calculadora tenéis aquí la letra, la función ncr, ¿vale? Que es n combinatorio r. Pues ¿qué tenéis que pulsar? Primero el número de arriba, que en nuestro caso es 10, ¿no? Pues pulsamos 10. Y luego lo que hacéis es pulsar, como esta es una tecla secundaria, ¿vale? Es una tecla secundaria, pues antes de nada lo que tenéis que hacer es pulsar Shift, ¿bien? Esta tecla de aquí, ¿bien? Porque así activáis las secundarias. Entonces pulsamos Shift y luego pulsáis esta de aquí, ¿vale? Y ya hemos introducido el combinatorio. Y ahora solo nos falta poner el número de abajo, que es 6. ¿Bien? Pulsamos y ya tenemos calculado el número combinatorio. Así de sencillo. 210. Pues bueno, aquí calculamos. Nos queda 210, pues por el resultado de esto, ¿no? Que es 0,6 a la sexta por 0,4 a la cuarta. Y ya está. ¿Qué nos quedará entonces? Pues bueno, nos queda esto por 0,6 elevado a la sexta, ¿no? Por 0,4 elevada, 0,6. Bien, y ahora por 0,4 elevado a 4. Resultado, 0,25, ¿no? Es decir, 0,25 aproximadamente, un 25%. Es decir, que un jugador de fútbol que tire 10 penaltis y que tenga una efectividad por penalti del 60%, pues la probabilidad de que meta 6 penaltis, ¿no? Pues será de un 25%. Bien, si este número de aquí realmente podríais haberlo calculado sin mucha dificultad sin recurrir a la calculadora, ¿vale? Porque son números relativamente bajos. Por ejemplo, esto sería pues 10 sobre 6, pues obtendríais 10 factorial, ¿no? Partido de 6 factorial por 10 menos 6 factorial, ¿no? Que es 4 factorial. Entonces arriba os quedaría 10 por 9 por 8 por 7 y fijaos aquí nos quedaría por 6 por 5 por 4, ¿no? Es decir, todo esto es lo mismo que 6 factorial. Abajo me quedaría 6 factorial y abajo 4, ¿no? Que es 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Bien? Entonces, fijaros que el 6 ya se me va con el 6 factorial que agrupa todos esos factores, se me va con este 6 factorial que agrupa varios factores, y ahora pues voy dividiendo. Fijaros que aquí me queda, por ejemplo, 8 entre 2, 4, 9 entre 3, 3, y fijaos aquí este 4 entre este 4 me da 1, ¿no? Entonces al final, ¿qué me queda? Me queda 10 por 3 por 7, ¿no? Y bueno, dividido entre 1, que es como no hacer nada. Entonces me queda 3 por 7, 21,
por 10, 210, ¿no? Que veis que coincide con esto que teníamos aquí. Esto se puede hacer así, pero bueno, si os quedan números más grandes, pues lo más cómodo es utilizar la expresión esta de aquí, ¿vale? Y así no tenéis ningún problema en equivocaros.